Bien, entonces vamos a hablar un poquito de Este dolor no es mío y vamos a hablar como básicamente de los aprendizajes fundamentales del libro, que les digo, es un libro que realmente yo considero que para quienes estamos en este tipo de ambiente o en estas cosas o en este tipo de desarrollo y autoconocimiento, no vamos a encontrar mayor sorpresa aquí. O sea, realmente lo que vamos a encontrar es confirmación o razonamiento científico de por qué lo que ya sabemos es sostenible. Y que lo que ya sabemos realmente es que pues no todo viene de esta vida o de esta encarnación, podríamos decirlo, o por lo menos no de nuestra experiencia de esta encarnación, ¿sí? Porque también tiene que ver mucho y muchas cuestiones se van generando a partir de nuestro linaje familiar y lo que se ha pasado de generación en generación. O sea, aquí lo que explica no sé si es Bolin o Walling, pero bueno, lo voy a decir Walling. Lo que explica Mark Walling, que me parece muy interesante, es el tema de la epigenética, lo explica muy bien, y explica mucho este tema de la relación de cómo nuestro óvulo, o sea, el óvulo que somos, ya estaba en el cuerpo de nuestra mamá cuando estaba siendo eh, desarrollada, digamos, dentro de la panza de nuestra abuelita, ¿ok? Porque las mujeres nacemos ya con la cantidad de óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida, ¿ok? Entonces ya nacemos con esos de agencia. Entonces, obviamente, como nacemos con esos óvulos, pues ese óvulo se estaba formando cuando estábamos en la panza de nuestra abuela materna, que estaba creando toda esta personita que fue nuestra mamá, ¿vale? Entonces, es muy interesante pensar que lo que sea que estaba sintiendo nuestra abuelita durante el embarazo, también tiene que ver con lo que nosotros vamos a experimentar en esta vida, porque ese óvulo ya se permeó o ya se impregnó de esa energía y de esas emociones. Y entonces, así como los genes se pasan y entonces nos pasan a lo mejor el gen de la diabetes, o nos pasan el gen de los ojos claros, o nos pasan el gen de ser muy bueno para los deportes, lo que sea, etcétera, etcétera. Así como nos pasan ese gen, nos pasan el trauma, porque el trauma también genera una alteración bioquímica que se pasa de generación en generación. Tenemos más de la abuela materna de lo que pensamos, totalmente lo que dice Ita. O sea, lo de la abuela materna es cañón. Y aparte, es muy probable que haya una sensación de salto de generación, por así decirlo, o sea, en el cual nosotros nos parecemos mucho a nuestra abuela materna en muchas cosas y nuestra mamá a su abuela materna. Entonces se va generando todo esto. La verdad es que a mí me parece un gran libro porque también lo que hace, y que es en lo que vamos a profundizar un poquito más el día de hoy, es ok, ya entendí que pues estaban traumados mis abuelitos, mis tíos, que lo que pasa es que ellos pasaron por una situación horrible, mis abuelos, y entonces esa sensación horrible se me empieza a generar a mí. Ya que sé eso, ¿qué hago con esto? Todo tiene un efecto físico. O sea, recordemos, y aquí ya me voy a poner como mucho, o sea, me voy a salir un poquito del tema del libro también para explicar algunas cosas, pero recordemos que todo lo que se materializa en nuestra realidad es co-creado con nuestro pensamiento y con nuestra palabra. Hay un short, bueno, un reelcito o algo que está circulando mucho de Jim Carrey, que es increíble, que a mí me encanta, que dice algo como de, yo tengo una creencia súper arraigada de que todo lo que yo quiera manifestar en esta vida lo puedo manifestar, ¿sí? Todo lo que yo quiera co-crear lo puedo co-crear y que todos somos co-creadores. Y que todas nuestras palabras y todos nuestros pensamientos van generando y co-creando nuestra realidad. Y que a partir de eso, cada momento en el que estamos, o sea, cada momento está, literalmente lo dice así como, cada momento está embarazado del siguiente momento. Entonces, en cada momento estamos gestando el momento siguiente con nuestro pensamiento y con nuestra palabra. Entonces, es bien importante ver cómo eso es, o sea, eso lo traigo porque es como vamos creando y alterando una realidad a partir de eso. Y junto con eso vamos alterando nuestra propia química, nuestra propia fisiología, o sea, todo.
Nuestros pensamientos, tal cual como dicen ahí en el chat, crean nuestra realidad al 100%, 100%. Entonces, pues sí está cañón, ¿no? Luego en qué estoy pensando. Yo no sé cómo sean ustedes, pero a mí a veces sí me llega el pensamiento catastrófico, ¿no? Entonces, cuando llega el pensamiento catastrófico, ¿qué hago? ¿Y qué voy sintiendo? Y justo eso que dice Joe, de qué voy sintiendo es muy importante porque lo que hace, literalmente lo que genera la alteración bioquímica, digamos, es ya el pensamiento. Perdón, es ya el sentimiento. El pensamiento va a generar un sentimiento y el sentimiento nos va a alterar. Entonces, dicen en este otro libro, el de Emociones para la Vida de Enrique Corbera, dice que nada más no nos hemos logrado poner de acuerdo qué es primero, si el pensamiento o la emoción, pero que realmente no importa porque cualquier pensamiento va alimentando emociones. Entonces, en lo que tenemos que poner nuestro foco de modificaciones en el pensamiento, porque el pensamiento va a modificar naturalmente las emociones y las emociones nuestro cuerpo. Eso es un hecho. Bien. Entonces, a ver, me regreso aquí. A ver, me voy a los 4 temas inconscientes. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que también lo que hemos desarrollado en relación a nuestros padres y a lo que creemos de ellos es lo que va desarrollando mucho nuestra vida. Y de verdad, aquí pone las 21 razones por las cuales no encontramos pareja y es súper, súper fuerte. Así, sí, ya sé, suena a video de YouTube, ¿no? Así de, aquí están las 21 razones por las cuales, pero sí, es algo muy, muy cañón el por qué no podemos tener una relación de pareja a lo mejor como la que quisiéramos o como la que nos gustaría. Y como aquí también lo que defiende muchísimo Mark Walling es que tenemos que cambiar el pensamiento y tenemos que cambiar el discurso y que la mejor forma de estar modificando todas estas como lealtades familiares o cuestiones kármicas, como le quieran llamar, que se generan transpersonales, es a partir de afirmaciones y a partir de escribir. O sea, hay que escribir, hay que afirmar. ¿Cómo es esto? A mí algo que me llama la atención de esto, y ya voy a meter un poco lo astrológico, es estamos pidiéndole, o sea, la cosa es, recuerdan, y es que justo hoy les puse la clase de balance de elementos, por eso a lo mejor traigo como muy fresco esto, pero recordemos que el aire y el agua no se llevan, el agua es la emoción, y el agua es esta partecita que se vuelve como sensible y resonante a lo que está pasando el sistema y a lo que como que absorbemos esta parte de trauma o esta parte emocional, ¿sí? Entonces, él lo que está diciendo es, esta parte la tenemos que resolver a partir de aire, pensamiento y escritura, eso es aire, ¿ok? La forma en la cual, esto ya es de mi cosecha, ¿ok? Necesitamos llegar de ese aire hacia esa agua, hay 2 formas. Literalmente a partir de alteraciones físicas, ¿ok? O sea, el pensamiento no dejarlo ahí, sino que forzar a que se genere un cambio físico, pasar por tierra para llegar a agua, que ahí es donde está guardadito el trauma. O pasando por fuego, pasando por la identificación. Entonces, me lo digo hasta que me crea verdaderamente que soy esto. No sé, el trauma familiar es no soy valiosa porque fue exiliada de la familia la abuela. Entonces, como mi abuela fue exiliada de la familia, es que lo llama de una manera muy bella, pero el núcleo, ahorita les digo cómo le dice, la queja nuclear, digamos, ajá, se vuelve el no somos valiosos, ¿no? Entonces ya después la frase nuclear es yo no soy valiosa. Entonces, yo traigo la frase de yo no soy valiosa, yo no soy valiosa, yo me estoy pensando todo el tiempo, yo no soy valiosa. Eso es aire. Ese aire se pasa a fuego, identificación, yo no soy valiosa. Y también tiene repercusiones a nivel tierra. Si no soy valiosa, ¿qué como? Si no soy valiosa, no tengo dinero. O sea, me llega el dinero y lo desperdicio porque no soy valiosa como para retenerlo, quedármelo, ¿vale? Y eso es lo que lleva a agua, a donde se estanca o digamos que pues sí que reposa esta emoción y ya se vuelve algo parte de mi identidad emocional y energética de alguna forma. Si yo lo que cambio es desde aire, entonces es soy valiosa, soy valiosa, soy valiosa, suficientes veces para que yo me lo crea en fuego, suficientes veces para que yo empiece a cambiar también mis comportamientos en tierra. Y entonces, si soy valiosa, ¿cómo comería? Si soy valiosa, ¿cómo gastaría el dinero? Si soy valiosa, ¿cómo cuidaría de mi cuerpo, que es mi herramienta para transitar esta encarnación? Y a partir de eso lo llevamos a agua. Digo, esto es un poquito como de mi cosecha, pero a mí me parece muy importante entender que la afirmación por sí sola
no sirve de nada. O sea, si la afirmación no llega a la identificación o no llega al cambio físico, no va a ser suficiente. Y por eso pueden ver mucha gente que afirma diario, que medita diario, que lo que sea, pero no llega a esta parte en la cual agua resuena su energía y permea, digamos, esa resonancia con la vida. Entonces, ok, entonces ya tenemos súper claro ese rollo, tenemos súper clara esta parte de nuestra superherencia epigenética y luego vamos a hablar como de esta parte del planteamiento del lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear básicamente es como la historia que nos creímos de quién somos o de lo que pasa en nuestra vida y por qué. Los 4 temas inconscientes, esto es muy, 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 muy útil, porque aquí lo que nos va a decir es como, a ver, ¿existe realmente tu bronca? Viene por una de estas 4, tu bronca sea la que sea. Mi bronca de por qué no tengo abundancia, mi bronca de por qué no tengo pareja, mi bronca de, etcétera, viene de origen fuertemente de una de estas 4. Digo, obviamente tienen varias variantes, pero esta es como la propuesta inicial. Aunque estos temas no son comunes a todos, sus efectos inconscientes son inconscientes para nosotros. Entonces, una de las cosas que pueden pasar es, nos hemos fusionado con un progenitor. Otra de las cosas que pueden pasar es, hemos rechazado a un progenitor. La tercera es, hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. La cuarta, nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. O sea, yo soy más bien como mi tía Chonita, no me parezco tanto a mis papás, pero híjole, con mi tía somos idénticas, ¿no? Bien. Entonces, aquí algo que es muy interesante es, y a mí me llama mucho la atención, en especial las personas que somos hijos de padres divorciados, separados o cualquier conflicto similar, este tema de nos hemos fusionado con un progenitor y hemos rechazado a un progenitor casi siempre van de la mano. Porque, ¿qué pasa? Esto es literalmente la oposición Sol, Luna-Saturno, ¿va? Digamos, no tienes que tener oposición Luna-Saturno para que te haya pasado esto, pero la oposición Luna-Saturno lo da cañón. ¿Por qué? Porque literalmente es o mamá o papá. Entonces, me fusiono y me hiperidentifico con mamá, ¿vale? Rechazando a papá. Entonces, rechazo un planeta. Puede ser cualquier tipo de tensión Luna-Saturno, pero generalmente esta tensión genera una situación en la cual yo me hiperidentifico con uno de mis padres y rechazo al otro, porque ya me dijeron que soy uno o soy el otro. ¿Sí coincide con la carta? Sí, es que sí, está muy cañón. Entonces, esa es la maravilla, que generalmente se nos engloban estas cositas y podemos ver qué es lo que pasa. A ver, esto también es lo que les quería decir que aquí anoté. Es que, bueno, mis libros acaban hechos un desastre, rayonados por todos lados, peor que el libro de niña de kinder, ¿verdad? Pero bueno, aquí algo que les quería comentar es esta parte de qué pasa si yo me llevo muy mal con mi mamá, me llevo muy mal con mi tío o me llevo muy mal con no sé quién. Hay alguien en la familia que me genera rechazo o hay personas con las que automáticamente siento rechazo. Esta sensación de separación que a veces no tiene que ver con nada, o sea, yo puedo haber tenido una súper mamá, súper presente, súper linda, etcétera, pero yo siento separación. Esto se sostiene mucho en los aspectos astrológicos de nuestra carta. O sea, si yo tuve una mamá que hizo todos sus esfuerzos por estar presente, pero yo la siento ausente, probablemente tengo Luna-Urano. Y probablemente si tengo Luna-Urano, es que esto es lo maravilloso de la astrología, que es como, o sea, todo esto que le tienes que preguntar a la persona su historial familiar para saber si sintió una ruptura temprana del vínculo con su madre, por ejemplo, si tú ves en su carta Luna-Urano, ya sabes que está. Y ya sabes que de entrada la persona tuvo separación con la madre muy, muy joven, ¿vale? Si ves dinámica Luna-Urano, que puede ser Urano en 4, puede ser Luna-Urano, puede ser Luna en Acuario, puede ser Luna en 11, ¿vale? Entonces, bueno, regresando a los temas de los núcleos, los 4 temas inconscientes. Bien, les voy a contar un poquito más a detalle cada uno. Ok, son parrafitos pequeños, entonces les voy a leer el parrafito pequeño de esta parte, sabiendo que también la mayoría de los presentes no se echaron todo el libro, ¿vale? Entonces, ¿te has fusionado con los sentimientos, las conductas o la experiencia de tu padre o de tu madre? Haz memoria. ¿Has pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas a alguno de tus progenitores? ¿Te dolía verlo sufrir? ¿Querías liberarlo de su dolor? ¿Lo intentaste?
¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de uno de tus progenitores contra el otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacerle daño al otro? En tu vida actual, ¿tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres? ¿Reconoces en ti mismo el dolor de tus padres? Somos muchos los que asumimos inconscientemente que el dolor de nuestros padres es en nuestra primera infancia. El sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esa época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inconsciencia nos imaginábamos, quizás, que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola, si la llevamos nosotros también. Ellos no tendrían que cargar con ella todos solos. Pero esto no son más que ideas fanáticas que solo conducen a, perdón, más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste. Padre no respetado, hijo no respetado. Dificultades de parejas en los padres reflejadas en las relaciones de pareja de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que puede liberarnos. Y es muy interesante porque, a ver, los seres humanos somos los que tenemos la capacidad realmente de pensarlo de una manera diferente y entonces actuarlo de una manera distinta, ¿vale? Porque yo lo veo y no sé si les conté esto, me detectaron unas úlceras en el colon, no sé qué, y entonces a los 2 días, Júpiter pingüica yendo al baño con sangre, ¿no? Y entonces yo atacada de el perro está tratando de quitarme lo mío energéticamente, digo, creo que aquí todos vamos a comprender esto como una realidad, pero energéticamente está tratando de quitarme mi dolor y lo está teniendo él. Y este es un ejemplo muy, muy claro que fue en 2 días, pero los seres humanos nos hacemos esto a lo largo de la vida y lo podemos traer, y lo podemos traer como a nuestra vida hoy en día, ¿no? Entonces, bueno. Sí, las mascotas se sacrifican por nosotros cañón demasiadas veces. Pero bueno, el punto es que logré contactar a una señora que hablaba con perritos y le dijo, Júpiter, cállate, no seas imbécil. Y ya, se portó mejor y no se lo dijo tan feo. Yo le decía eso, con mucho amor. Pero bueno, ahora, siguiente punto. ¿Has criticado, culpado o rechazado a un progenitor o has cortado relación con él? Si queremos abrazar la vida, y estos son las 4 razones, espérense, estos son los 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. O sea, aquí estamos cortando el flujo de la vida cuando caemos en cualquiera de estas situaciones, ¿vale? Entonces, si queremos abrazar la vida y conocer verdaderamente la alegría, y si queremos de verdad tener relaciones personales profundas y satisfactorias y una salud radiante y resistente, si queremos de verdad vivir hasta el máximo de nuestras posibilidades, libres de sensación de estar rotos por dentro, tenemos que empezar por respetar nuestras relaciones con nuestros padres cuando están rotas. Además de habernos dado la vida y de ser una parte inseparable de quienes somos, nuestros padres son la pauta por la que accedemos a las fuerzas ocultas y creativas, además de los desafíos que forman parte de nuestro legado. Ya estén vivos o muertos, ya estemos alejados de ellos o mantengamos relaciones amistosas, lo cierto es que nuestros padres y los traumas que ellos vivieron o heredaron guardan una clave para nuestra curación. Aunque te parezca que preferirías masticar un puñado de chinchetas que abrirte a tus padres, este es un paso que no puedes saltarte por mucho tiempo que te cueste. Yo tuve que visitar a mi padre para comer con él una vez por semana hasta que al cabo de 36 semanas me dijo por fin que no había creído nunca que yo lo quisiera. Imagínense esto. La ruptura de las relaciones suelen arrancar de hechos dolorosos de nuestra historia familiar y se pueden repetir a lo largo de las generaciones hasta que acopiemos el valor suficiente para renunciar a nuestros juicios de valor mentales, para abrir el corazón contraído y para ver a nuestros padres y a otros familiares a la luz de la compasión.
Solo así podemos resolver el dolor que nos impide abrazar plenamente nuestras vidas. Aunque al principio solo demos ese paso a nivel interno, es importante que encontremos un lugar interior donde podamos pensar en nuestros padres enterneciéndonos, en vez de ponernos de uñas. Puede que este planteamiento se oponga a lo que te hayan enseñado hasta ahora. Hay mucha psicoterapia convencional basada en culpar a nuestros padres, considerándolos la causa raíz de nuestro sufrimiento. Muchas personas pasan décadas como ratones que recorren. Necesito más luz, ahorita voy a prender otra luz, perdón. Como ratones que recorren sin cesar a un mismo laberinto, repitiéndose viejas historias de cómo fallaron sus padres y cómo les hicieron sufrir en la vida. Eso es impresionante, les juro, yo lo he visto en consulta. O sea, es impresionante cuánto nos quejamos de nuestros padres y esto yo se los he dicho, a ver, perdón que haga mis acotaciones, ¿no? Así, pero es muy importante, gracias, Joe, es muy importante pensar en que, a ver, sí es necesario que te enojes con tus papás. Yo sí creo que es necesario. Es necesario que te enojes para poder liberarte. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirte acepto totalmente como eres si no sé qué es eso totalmente que estoy aceptando. Y tengo que aceptar también ese dolor que me has generado. Y tengo que aceptar también esos traumas que me has heredado. O sea, tengo que verlo y tengo que enojarme. Y después de haberme enojado, tengo que hacer el siguiente paso. Lo que es muy delicado es quedarme con el enojo. Porque si yo nada más me quedo con la parte del enojo, con la parte de la molestia, no va a funcionar, ¿sí? O sea, no voy a funcionar yo en mi vida después. Liberarnos de juicios y abrir el corazón al sistema. Jaja, tarea de vida. Sí, qué hermoso. Sí, es tarea de vida. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Claro, claro, totalmente. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y eso, aceptarlo, cuesta mucho trabajo, porque de inicio es como de, es neta que esto fue lo mejor que pudiste, o sea, hay veces que se genera eso, pero justo esta frase que dice yo, aceptación radical, me parece importantísima. O sea, la aceptación radical, total y completamente, pero tengo que permitir traer a la conciencia qué es lo que estoy aceptando. O sea, para mí ese paso sí creo que es fundamental. Y creo que después con práctica ya simple y sencillamente se puede llegar al resultado de la aceptación, pero a lo mejor al principio y en especial con lo que está más encarnadito, que es el trauma de la infancia, digamos, o sea, toda esa partecita, sí es válido que digas, a ver, me voy a enojar, voy a hacer berrinche, ya, está bien, me choca, ¿por qué me hiciste esto, qué poca madre? Y luego entiendo, ok, gracias. Sé que era lo mejor que podías hacer. Y acepto y tomo el dolor que me generaste, que también me ha dado cosas bellas hoy en día. ¿Sí? Entonces, llevamos dentro de la fuente misma esta libertad que no hace más que esperar a que la extraigamos. Pregúntate a ti mismo, ¿rechazas o culpas o acusas a tus padres o a tu madre por algo que sientes que te ha hecho? ¿No respetas a uno de ellos o a ambos? ¿Has roto con alguno de ellos? Vamos a suponer que culpas o rechazas a tu madre. Supongamos que la culpa es de no haberte dado lo suficiente, de lo que te parece que debías de haber recibido. Si este es tu caso, ¿te has preguntado también qué le pasó a ella? ¿Qué hecho tuvo el efecto de cortar el flujo del amor en nuestra relación, en vuestra relación? ¿Pasó algo que os separó a los dos o que la separó a ella de sus padres? Puede que tu madre portara una herida de su madre y que fuera incapaz de darte a ti lo que no había recibido ella. Sus dotes de maternidad estaban limitados, por lo que ella no había recibido a su vez de sus padres. Si rechazas a tu madre, es probable que se haya interpuesto entre ella y tú un hecho traumático. Puede que tu madre perdiera un hijo antes de que tú nacieras, o que diera a un hijo en adopción, o que hubiera perdido en un accidente a su primer amor, al hombre con el cual pensaba casarse. Puede que su padre muriera cuando ella era pequeña, o que su hermano querido se matara al bajar del autobús escolar. Aunque el hecho en sí no tuviera nada que ver contigo directamente, sus ondas sistémicas te habrían afectado. Por mucho que quisiera tu madre, no podría dedicarte toda su atención o interés porque aquel trauma se lo tendría bloqueado.
Cuando eras niño o niña, puede que vieras a tu madre como distante, encerrada en sí misma o reservada. Quizá la rechaces. Entonces, tomándote la falta de flujo de amor por su parte como cosa personal, como si ella hubiera tomado la decisión consciente de privarte de él, la verdad más general sería que tu madre no disponía de ese amor que tú anhelabas. ¿Bien? Entonces, si se ha cortado este flujo, lo más importante es, o sea, este es un poquito más largo, este capítulo, pero vean, a nivel físico, el rechazo a nuestros padres lo podemos sentir en nuestro cuerpo en forma de dolor, la tensión, de tensión o de insensibilidad. Tendremos cierto grado de malestar en el cuerpo mientras no lleguemos a sentir en nosotros de manera amorosa a nuestro progenitor rechazado. Justo, a ver, este tema de la parte del enojo es muy compleja porque yo creo que sí es necesario atravesarlo. O sea, yo sí siento que es necesario porque aparte, el tema con las emociones, recordemos que las emociones duran 7 segundos, ¿ok? Cualquier emoción. Las emociones, ¿cuáles son? Tristeza, enojo, miedo, alegría y asco. La estaba traduciendo, perdón. Y asco, ¿vale? Entonces, estas son como las emociones principales. Todo lo demás son sentimientos, que son, el sentimiento es una emoción alimentada de pensamiento y entonces la voy haciendo que perdure y entonces ya después siento culpa, ¿no? Porque sentí asco de cómo me comporté. Entonces me empiezo a sentir culpable porque empiezo a pensar, ay no, pero es que Paulina, ¿cómo puede ser? Y es que, ¿qué dijiste? Y se vuelve culpa, ¿ok? O vergüenza. O por ejemplo, el enojo se vuelve rabia, se vuelve odio y se vuelve rencor cuando yo ya me enojé porque viene el estímulo y yo me enojo como respuesta fisiológica. Las emociones son una respuesta fisiológica que lo que están tratando de hacer es alertarnos de una situación. Entonces, el enojo viene cuando sentimos que un límite fue transgredido. Entonces, me transgreden mi límite, me enojo automáticamente. Me puedo enojar 7 segundos y decir, esto no fue grave y decir, no sé, me hizo un chiste de mal gusto mi amiga. Y entonces yo le digo, por favor, conmigo esas bromas no, porque no me gustan. Ya puse el límite. Cuando yo ya pongo el límite con mi enojo, el enojo se va porque ya no tiene razón de ser. Pero ¿qué pasa si yo no le digo nada a la amiga? Y yo nada más estoy pensando, es que Lupita, es que qué poca, seguro me lo dijo en mala onda y me lo dijo enfrente de todos para humillarme, porque yo sé que Lupita siempre me ha envidiado y ella no ha sido buena amiga, porque el pensamiento me va a volver ese enojo en rencor hacia Lupita, ¿sí? Pero realmente Lupita transgredió un límite a lo mejor tontamente o a lo mejor queriendo o lo que sea, y mi necesidad es ponerlo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros nos enojamos con nuestros padres es porque realmente nosotros tenemos dentro de nuestro psique personal o lo que hemos constituido de nosotros mismos unos límites del comportamiento de ellos. Y generalmente ese enojo viene acompañado de tristeza y la tristeza simple y sencillamente es un luto, ¿ok? Es cuando pierdo algo. Entonces pierdo la ilusión. Yo tenía la ilusión de que mi mamá fuera cariñosa y me abrazara y me apapachara. Y veo que mi mamá es una fría de lo peor. O sea, bueno, Elsa de Frozen se quedó corta, ¿no? Y entonces yo en medio de todo eso me siento triste. Y si yo sigo alimentando mi tristeza de pensamiento de, claro, es que seguro yo no soy valiosa para mi mamá porque yo no fui la hija que quería yo, sabía que ella quería un hijo hombre, pero tuvo una hija niña y entonces por eso yo no soy digna de su amor, yo me vuelvo una depresión, porque una depresión tiene que ver con un luto mal llevado, con una pérdida y pensemos por favor, porque es que pensamos en luto y pensamos en pérdida y pensamos en la muerte de alguien. No, 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 no. Una pérdida es cualquier realidad que no fue mi expectativa, ¿sí? Porque cuando yo tengo una expectativa de la realidad, yo ya tengo como una construcción de que eso está pasando o va a pasar. Y cuando resulta que la realidad me confronta con que no es así, tengo que perder esa realidad que yo me había creado, porque yo me creé una realidad psíquica. No sé si estoy siendo claro, si ya enredé mucho el tema, pero el punto es, si es necesario atravesar ciertas emociones, porque son una respuesta natural. Lo que hace que continúe es un pensamiento. Pero a veces también lo que nos puede pasar es que reprimimos la emoción durante tanto tiempo y tantos años, que como ya siento que no la puedo sentir y ya no me doy permiso de sentirla para nada, ajá,
como ya no me doy permiso de sentirla para nada, entonces se han vuelto como una capa con muchas cositas enrolladas, porque entonces ya no solo me enojé, voy a poner el ejemplo de la amiga Lupita Teres. Ya no solo me enojé porque me hizo ese comentario, es que me hizo ese comentario y luego cuando fuimos a comer llegó tarde, y es que luego no me felicitó en mi cumpleaños, y luego tas. Y si yo hubiera reaccionado en el momento, a lo mejor no se acumula. Pero eso es lo que pasa con nuestra historia de vida y con nuestra infancia. Como no podíamos reaccionar porque éramos niños y no sabíamos qué hacerle a las emociones, porque no, o sea, en vez de enseñarnos a jugar con plastilina, nos deberían de enseñar también, digo, la plastilina también es importante, pero que nos enseñen a ver qué hacemos con las emociones, ¿no? A mí me encanta que ya existen estos pulpitos de las emociones para los niños, me parecen cosas geniales. ¿No has visto los pulpitos de las emociones que son estos peluches que de un lado es feliz y si lo volteas está enojado? Están hermosos. Luego te los mando porque son una cosa que crearon para los niños con autismo en especial, para que pudieran identificar y expresar las emociones desde un peluchito. Y entonces empiezan a crear estas herramientas que a mí me parece muy valioso que cada vez creemos más herramientas para la expresión emocional de todos los seres. Son una maravilla. Entonces, el punto es, como de niños no sabemos qué hacerle a esto que estamos sintiendo, se va quedando y se va quedando y se va quedando. Entonces, cuando llega el adulto a la terapia a los 35 años, y me estoy viendo súper generosa si logramos llegar a los 35, ¿no? O sea, qué bueno, y cada vez se promueve antes, pero hay generaciones que no fueron a terapia nunca, ¿no? Entonces, ya que llego a la terapia, ya llego con un cúmulo así de todas las veces que me he enojado con mi mamá y con mi papá y de cómo y pues si lo abro, a veces da mucho miedo. O sea, yo lo que más he visto en la consulta es el miedo a abrir el enojo con los padres. Porque es como, se siente como que los va a perder. Cuando podemos aprender que me puedo enojar y puedo transitar ese enojo y no quiere decir nada en mi vínculo con la persona. Simplemente pasó, porque las emociones nos pasan. Eso en cuanto al enojo con los padres. Y yo les recomiendo muchísimo que descarguen de Google una rueda de emociones y amplíen su lenguaje emocional, o sea, literal, porque hay una ruedita que son las 5 emociones y luego vienen todos los sentimientos que se desprenden de cada una, porque generalmente es más fácil decir me siento ansiosa que decir tengo miedo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Descarguen su rueda de emociones. Bien. Bien, aquí hay algunas visualizaciones que recomienda para hacer como en relación a nuestros padres. Eh, Les recomiendo yo mucho que lean el libro y que sí vayan haciendo como los ejercicios también que vienen aquí. Ahorita el punto es comentar el libro, entonces no vamos a dar tiempo a los ejercicios, pero acá está. Bien. Entonces, las cuatro, no, perdón, me faltan aquí, esperen. Se fusionó con el dolor de la madre. Ahora, aquí, vamos con esta partecita. Has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre. Eso también corta el flujo de la vida, ¿ok? Si rechazas a tu madre, pudo deberse a que tu proceso temprano de vinculación con ella quedara interrumpido. Ahora, la interrupción puede ser una cosa muy chiquita. Aquí les digo, Luna Urano. La interrupción puede ser una cosa muy chiquita. Tuve que estar en incubadora porque nací no respirando. Y entonces no pude estar inmediatamente al pecho de mi mamá y aquí cercano. O mamá se enfermó cuando yo nací. Entonces no pude estar cerca de mamá porque se enfermó cuando yo nací. Eh, Cuando se ha producido una interrupción durante este periodo, lo más probable es que sientas un cierto grado de ansiedad cuando intentas establecer un vínculo con otra persona en una relación de pareja. Esta ansiedad podría traducirse en las dificultades para mantener relaciones de pareja o incluso en la falta de deseo de tener ese tipo de relaciones. También puede traducirse en tomar la decisión de no tener hijos. Tu explicación a primera vista puede ser la de que criar a un niño requiere de demasiado tiempo y de energía, pero a un nivel más profundo puede que te sientas poco capacitado para dar a un niño lo que tú mismo no has tenido. También puede afectar tu conexión con tu madre, una interrupción del vínculo madre-hijo que se produjo en generaciones anteriores. ¿Sufrió tu madre o tu abuela una ruptura del vínculo con la madre?
Los residuos de estos traumas tempranos te pueden vivir en las generaciones posteriores. Y no solo eso, a tu madre le resulta difícil darte a ti lo que ella no pudo recibir a su vez de su madre. O sea, es muy probable que tengamos en nuestra historia a una bisabuelita que murió en el parto, ¿va? O sea, eso es muy probable. Investíguenlo un poquito en sus historias, pero es muy probable que lo tengamos porque pues, la medicina no daba y es complicadísimo tener hijos. La herida de rechazo es la primera que se genera, incluso si querían niño y naces niña, ya hay rechazo. Claro, claro, claro. Es que hay muchas cosas que se van generando desde antes, ¿no? Y aparte, o sea, y aparte el abandono de la fuente cuando nacemos esta encarnación, o sea, si no te tratas con tus padres o si estos han fallecido, puede que no llegues a conocer nunca la respuesta a estas preguntas, sobre todo si la ruptura se produjo cuando eras muy pequeño. En general, puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas porque en esos primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias. El hipotético. Si la historia, sin la historia puede resultar difícil entender las emociones y las sensaciones. Sin embargo, yo lo que les diría es, si no tenemos clara la historia familiar, pero sí tenemos el síntoma, asumamos que esto existió en el sistema, que hubo algún tipo de separación. Porque, insisto, o sea, a ver, si me tuvieron, yo lo traigo un poquito también a ejemplos presentes. Si me tuvieron en la incubadora, ya, o sea, ya generó algo. Si nací prematura y me tuvieron que dar X, Y, Z, ya se generó algo. Y ya se generó un distanciamiento y ya se siente eso. Ahora, la interrupción, y esto es muy importante y esto es lo que vemos con la luna Urano. La interrupción no tiene que ser de años para que para el niño se sienta como una eternidad. Para un bebito recién nacido, o sea, piénsenlo en la cantidad de tiempo de vida que llevo. Yo llevo 2 minutos viviendo y a los 2 minutos me separaron de mi mamá 3 horas. ¡Puf! Lo que se instauró en ese momento es mayor separación que vinculación, ¿sí? Entonces, por eso si me separo de mi mamá un mes cuando ya soy más grande es diferente, pero se va generando distinto. Bueno, ¿te identificas conscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto a tus padres? Sucede a veces que, aunque tenemos una relación fuerte y cariñosa con nuestros padres, portamos unos sentimientos difíciles que somos incapaces de explicar. Solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no develemos el hecho concreto desencadenante en nuestra historia familiar, podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma tomándolos por nuestros. Entonces, esto es como, pues, a ver, si te identificas con la tía que sufrió todo esto, ¿para qué te identificas con la tía? ¿Vale? Bien, ahora, ¿cómo se ponen en marcha estos temas? El niño puede rechazar a uno de sus padres, claro, pero la acusación del tipo, no lo llevaste a un buen médico, o bueno, tiene que ver como con las acusaciones que van haciendo los padres entre sí. O sea, literalmente, es que claro, Juanito no saca buenas calificaciones porque tú no lo presionas lo suficiente en la escuela. Ya se lo dijeron enfrente al niño y el niño dice, sí, es tu culpa, papá. Y entonces ya se generan como estas dinámicas, ¿vale? El padre y la madre, hundidos en el duelo, pueden perder la voluntad de vivir. Es posible que el padre o la madre intente mitigar su dolor con el alcohol o que empiece a pasar más tiempo fuera de casa. Puede suceder que al estar los dos juntos se les agrave el duelo y se les vuelva intolerable. Puede que se acusen el uno al otro en alguna supuesta causa de la muerte del hijo. Esto es, por ejemplo, cuando se muere un hijo, ¿sí? Este, o que culpen mutuamente, o que se culpen mutuamente en secreto. Las acusaciones del tipo no lo llevas a un buen médico o debiste vigilarlo mejor pueden estar latentes, pero es probable que no se lleguen a expresar abiertamente. En cualquier caso, el hijo superviviente sentirá la espiral de emociones de sus padres. Es que lo que vemos de lo que somos es una parte muy, 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 muy pequeñita. La rabia, las acusaciones, los bloqueos, puede parecer que el mundo se ha hundido o que ha desaparecido de pronto. La reacción del niño puede ser distanciar o blindar su cuerpo ante los sentimientos abrumadores con el fin de protegerse. Luego, eh,
Por ejemplo, igual, cómo el niño puede sufrir la interrupción del vínculo con mamá, y aquí también está utilizando el ejemplo de qué pasa si se perdió un hermanito. Es probable que a la madre se le partiera el corazón con la impresión de la muerte del hermano mayor. Desolada, desesperada, podría pasarse semanas o meses enteros hundida en su dolor. Luna Neptuno también. Con lo que rompería el vínculo tierno y energético que mantiene con su hijo de 2 años. Un hecho como este perturbaría el vínculo que ha conocido con el niño hasta ahora e interrumpiría el trascendental desarrollo neuronal que se está produciendo en su cuerpo y en su cerebro de 2 años. A esa edad, el niño no entendería la importancia de la tragedia que ha desplazado la atención de su madre. Solo sentirá que la madre le había apagado de pronto la luz, con lo cual se iluminaba todo. Entonces, estos son como los ejemplos. Ya no quiero ahondar demasiado en ellos porque no quiero perder demasiado tiempo en esto, porque quiero llegar al tema de los núcleos, porque, bueno, no de los núcleos, de las herramientas nucleares, ¿vale? Entonces, a ver, ok, ya. Asumamos que de agencia todos traemos algún tema, ¿ok? Vamos a asumir que algún tema, algo pasó en el sistema, algo no funcionó, todos tuvimos un abuelito que estuvo en una situación complicada, una abuelita, bisabuelita que se murió de una manera inesperada, etcétera, etcétera. Ya, asumiendo eso, y bienvenida, Adri, este, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que construir un mapa del lenguaje nuclear, ¿va? Y que esto tiene 4 pasos. Y aquí viene una herramienta para que lo hagan. Por eso, de verdad, les recomiendo mucho que lo lean. Viene la queja, primero, la primera herramienta es la queja nuclear. ¿Cuál es mi drama, básicamente? Luego, los descriptores nucleares, ¿qué es lo que digo de mi mamá? ¿Qué es lo que digo de mi papá? Ahorita voy a profundizar en eso. La frase nuclear, lo que yo ya me voy creyendo, y el trauma nuclear, ¿va? El trauma del cual viene como la creencia, por así decirlo. Entonces, en cuanto a la queja nuclear, son las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas, y esto puede decir mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, la gente que dice, es que se me va el aire, ¿no? Es que cuando pasa esto se me va el aire. A ver, ¿qué pasa con el aire? Porque puede haber un historial familiar en el cual una abuelita, una tía, lo que sea, murió asfixiada, ¿sí? Eh, entonces, aquí se aprende a seguir todo esto. Esto, básicamente, lo más importante es que lo vayan haciendo ustedes. La persona cuando siente ansiedad y se encuentra solo, se queja diciendo, ¿por qué me dejan todo siempre? ¿Por qué no soy lo bastante bueno? Esa es la queja nuclear. A veces oímos palabras o frases que parecen tener una vida propia. Cuando Joan, aquí pone un ejemplo, se quejaba, decía que su madre siempre decía de ella que era la desilusión más ignominiosa de la familia. Su queja principal era que su madre y ella no estaban unidas y que el distanciamiento y las palabras duras que se habían producido entre las dos habían provocado mucho dolor y sensación de vacío. Y entonces aquí viene como qué es lo que me duele, ¿vale? Aunque la abuela no había pronunciado nunca las palabras de solución ignominiosa, estas habían resonado en las 3 mujeres. La abuela había vivido estas palabras cuando fue expulsada del seno de la familia. Su hija las había vivido cuando sentía que le habían destrozado la vida de su madre al nacer como hija de soltera. 2 generaciones más tarde, la nieta compartía estas emociones, sintiendo que era una desilusión para su madre. Está muy, muy cañón. Y entonces aquí les voy a explicar el ejercicio para investigar ejercicio para investigar la queja nuclear. Entonces, concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora. Eh, puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja, cualquier cuestión que te esté perturbando. ¿Cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador, puede tratarse de un síntoma o de una sensación que has tenido toda la vida. 3. ¿Qué es lo que quieres ver cambiar? 4. No corrijas ni enmiendas lo que escribas. 5. Escribe lo que te parezca importante. 6. Ve escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puede que lleves encima el miedo a que te pase algo terrible en el futuro. No importa lo que salga, tú sigue escribiendo.
Si no te llega nada, responde a esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? Y bueno, no sigas leyendo este libro mientras no hayas escrito tu inquietud, pero sí, vamos a seguir. Pero sí, vamos a seguir nosotros. Entonces, bueno, aquí ya pone como todo el ejemplo de todo eso. Bien, y después se tienen que hacer otro ejercicio que tiene que ver con unas preguntas de lo que genera el lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear el punto es utilizarlo como brújula, ya que nos referimos con un lenguaje nuclear, es como a lo que sigo regresando, ¿no? Profundamente decepcionados. Mis padres están profundamente decepcionados de mí. ¿Por qué creo que están profundamente decepcionados? ¿De dónde viene esa decepción? Bien, entonces, lenguaje que se repite. ¿Hay lenguaje que te parece que no encaja en el contexto de esta experiencia vital? En caso de haberlo, ¿puede pertenecer ese lenguaje a otro miembro de tu familia? Por ejemplo, yo tengo una tía que le encanta usar esta frase de sin vivir. Esto es un sin vivir, ¿ok? Esto es un sin vivir, salud. Y entonces yo adopté en algún punto el sin vivir, sin vivir, sin vivir, sin vivir. Ahora, ese sin vivir literalmente es un rechazo o una separación de la vida. ¿Qué pasa con esa separación de la vida? ¿Eso viene a mí o pertenece al lenguaje de otro miembro de mi familia? Si pertenece al lenguaje de otro miembro de mi familia, también está hacer el ejercicio de, de alejarme de este tipo de lenguaje y de empezar a hablar diferente, porque como hablo, pienso. Entonces, edades que se repiten. ¿Existe alguna relación entre la edad que tenías cuando te apareció el síntoma o el problema y la edad de un miembro de tu familia cuando tuvo que pasar por estas dificultades? Esto es muy importante. Y a ver, me voy a saltar un poquito el tema de los descriptores nucleares. Voy a pasar al tema de los descriptores nucleares. A ver, descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si tengo luna-urano? ¿Qué pasa si tengo luna-urano o si tuve ruptura temprana del vínculo? Mamá era fría y distante. No me tenía en brazos nunca. Yo no confiaba en ella en lo absoluto. Mi madre, otra frase, mi madre estaba demasiado ocupada para hacerme caso. Nunca tenía tiempo para mí. Mi madre y yo estamos muy unidos. Es como una hermanita pequeña a la que cuido. Mi madre era débil y frágil. Yo era mucho más fuerte que ella. No quiero ser nunca una carga para mi madre. Mi madre era distante, fría emocionalmente y crítica. Yo sigo escribiendo planetas aquí porque está muy cañón. Fría emocionalmente y crítica. Siempre me apartaba de sí. La verdad es que no le importo. Lo cierto es que no nos tratamos. No me sentía mucho más, yo me sentía mucho más próxima a mi abuela. Fue ella la que me la hizo de madre. Mi madre está completamente centrada en sí misma, solo le importa lo suyo, nunca me manifestó ningún cariño. Puede ser muy calculadora y manipuladora, yo no me sentía a salvo con ella. Le tenía miedo, nunca sabía lo que podía pasar en cualquier momento. No tengo una relación estrecha con ella, no es muy maternal, no es como una madre. No he querido nunca tener hijos, jamás he sentido dentro de mí el instinto materno. Entonces, todas estas afirmaciones o estas partes del lenguaje, bueno, de estos descriptores nucleares, nos hablan de que hay una sensación de separación con la madre. Entonces, es muy interesante ver este tipo de cositas, porque así vamos viendo este tema de los núcleos. O sea, de cómo vamos generando nosotros un núcleo propio de identidad que se va identificando con una historia de la familia. Bien, ahora me voy a pasar al amor ciego, que me parece algo buenísimo. Bien, vamos a hablar del amor, el amor ciego aquí dice. Algo que es muy interesante es como que siempre se nos propuso este tema de todo lo que necesitas es el amor, y con el amor lo podemos todo, y con el amor rompemos contra lo que sea, y el amor y el amor. Y algo que es muy interesante de lo que propone aquí, que yo no lo había nunca visto de esta manera, es que dice que el amor inconsciente que se expresa en las familias puede vencer nuestra capacidad de mantener una relación amorosa con nuestra pareja. O sea, ese autoboicot que se está poniendo la persona para relacionarse, vincularse o estar en una relación romántica,
también viene del amor, pero de un amor hacia la familia, de un amor hacia el sistema y hacia la identificación con esto. Entonces, bueno, aquí lo que habla mucho en el libro y que a mí me parece muy importante es, habla de hacer visible lo invisible. Cuando ya lo vemos y lo concientizamos, el trabajo es mucho más sencillo. Entonces, ver y concientizar qué patrones de estos traigo. De verdad, a ver, es muchísima la información que viene aquí. Insisto que me parece a mí un libro muy digerible. O sea, siento que está escrito de una manera que es muy digerible y creo que para personas que estamos abiertas a estos temas es muy digerible el concepto, pero sí es necesario que lo agarren, que lo lean, que lo estudien, que hagan los ejercicios si les interesa el trabajo de esta situación. Entonces voy a poner lo de la pareja. 21 dinámicas invisibles que pueden afectar a las relaciones personales. Tuviste una relación difícil con tu madre. Me encanta que es la número 1 que pone todo el tiempo y pues sí, ¿no? Es posible que lo repitas con tu pareja, lo que quedó pendiente con tu madre. Y de hecho, es muy común que lo que buscamos es, cuando estamos en una relación romántica, que ven que dicen que las mujeres siempre vamos a elegir a alguien parecido a nuestro papá y los hombres a su mamá. No es cierto. Elegimos a la persona, o sea, a la pareja que se parezca más al progenitor que nos parezca más complicado. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que queremos es repetir esa historia para hacerlo bien. Entonces, ¿cómo me podría llevar con alguien que es así como mi mamá, que es bien difícil al trato en esto, esto y esto, si lo hago de una manera diferente y desde esta dinámica? Entonces, tiene que ver con esa parte de la historia. Segunda razón, rechazas, acusas o culpas a tu padre o a tu madre, que eso ya lo habíamos leído un poquito. Tercera razón, estás fusionado con los sentimientos de tu padre o de tu madre. Si uno de tus progenitores tiene sentimientos negativos hacia el otro, es posible que tú conserves esos sentimientos dirigiéndolos hacia tu pareja. Los sentimientos de descontento hacia la pareja se pueden transmitir a las generaciones posteriores. Cuarto, has sufrido una interrupción temprana del vínculo con tu madre, que eso lo mencionamos hoy ya varias veces, no voy a profundizar en eso. Y qué es lo que hablábamos de este apego ansioso que se genera a partir de eso. 5, te ocupas de los sentimientos de tu padre o de tu madre. Lo ideal es que los padres den y que los hijos reciban siempre y en todo. Y esto es bien importante que también aprendérnoslo en la vida adulta, porque a veces queremos la ayuda o el apoyo de nuestra madre si todavía la tenemos con vida o nuestro padre. Decimos, no, porque no lo quiero agobiar. Naciste para agobiarlo, ya. O sea, hasta la idea. Literalmente los padres dan. Entonces, sí, y no digo naciste para agobiarlo desde un lugar negativo, obviamente, pero ser padre es vivir intranquilo porque vas a querer saber que tus hijos están bien constantemente. Y ellos están diseñados, digamos, cósmicamente para cuidarte a ti. Permite que te cuiden así sea con quiero un consejo de mi mamá. Eso también es permitirle a tus padres que te den, ¿vale? Pero hay muchos niños que tienen un madre o una padre triste o un padre triste o deprimido, inseguro o con ansiedad y que optan por una dinámica de dar consuelo en vez de recibirlo. Dentro de esta dinámica, la satisfacción de la necesidad del niño puede adquirir una relevancia secundaria y su acceso a sentimientos viscerales queda oscurecido por su hábito de dar cariño en vez de recibirlo. En su vida posterior, este niño o niña puede dar demasiado a su pareja, lo que produce tensión en sus relaciones. O bien, se da el efecto contrario, puede sentirse abrumado o sobrecargado más tarde por las necesidades de su pareja o reaccionar con un sentimiento o con un bloqueo emocional al ir revolucionando la relación. Evolucionando, perdón. Luego, sexto, tus padres no eran felices juntos. Si tus padres no eran felices juntos, es posible que tú no estés que tú no te estés consintiendo a ti mismo obtener lo que ellos no obtuvieron. Digo, las explicaciones mucho más largas se las estoy resumiendo leyéndoles un cachito pequeño, ¿ok? Pues, por favor, si no lo han leído, léanlo. Ahora, tus padres no siguieron juntos. Si tus padres no siguieron juntos, también puede que tú abandones la relación de pareja inconscientemente. Esto sucede en muchos casos cuando tenías la edad que ellos tenían al separarse o cuando llevas la misma cantidad de años con tu pareja que ellos llevaban de casados. 8. Tu padre o tu abuelo tuvieron otra pareja a la que abandonaron. Esta es muy más común de lo que queremos creer en nuestra sociedad mexicana. Si tu padre o tu abuelo abandonaron a una primera esposa o una pareja sentimental a la que habían hecho pensar que se casarían con ella, entonces tú como hija puedes estarlo purgando
quedándote sola como aquella mujer. Quizás sientes que no eres lo bastante buena como aquella mujer que no fue lo bastante buena para tu padre o para tu abuelo. O sea, vean cómo en las estructuras de estas lealtades familiares que se generan, puede que nuestra lealtad no solamente se quede con nuestro familiar, sino con la contraparte ofendida por el familiar. Tu madre tuvo un gran amor que le partió el corazón. Tú como hijo o hija puedes sumarte inconscientemente al disgusto de tu madre. Quizá pierdas a tu primer amor o es posible que lleves contigo los sentimientos de desengaño de tu madre o que te consideres imperfecta o no lo bastante buena como tampoco lo era ella. Puedes tener la sensación de que no estás nunca con la pareja que quieres. Como hijo varón, puedes intentar fervientemente sustituir a ese primer amor y convertirte en un sucedáneo de pareja de tu madre. Y ahí es donde se nos pone Edipo, ¿no? Y luego tu padre tuvo un gran amor que le partió el corazón. Tú como hijo o hija puedes compartir inconscientemente el disgusto de tu padre, puede que te pierdas tú también, que tú también pierdas tu primer amor o te sientas imperfecto como él, o quizá tengas la sensación de que no encuentras nunca la pareja que quieres. Como hija, es posible que intentes fervientemente sustituir ese primer amor de tu padre y pues andar, y convertirte en un sucedáneo de pareja de tu padre. Tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela se quedaron solos. Si uno de tus padres o de tus abuelos se quedó solo después de que su cónyuge lo abandonara o se muriera, es posible que tú también te quedes solo. Si mantienes una relación de pareja, quizás generes conflicto o distanciamiento para poder sentirte solo tú también. Una lealtad silenciosa te hace buscar el modo de compartir esa soledad. Eso está cañón, porque eso también las abuelitas tenían eso. Revísenlo en sus historias si es que hay alguien, porque mi abuela sí tenía este rollo de yo me divorcié, bueno, me separé de mi esposo porque se fue de la casa y me remangué las enaguas. Así decía. Y entonces cuando una tía mía también, bueno, entonces los cuento, cuando alguien más en la familia se divorció, yo les estoy contando toda mi historia familiar y la estoy grabando, pero bueno, no importa. Le dijo, tú te remangas las enaguas. Mi tía, gracias a Dios, obvio no le hizo caso, porque pues no. Pero claro que existen eso. Las abuelitas así lo pensaban, ¿no? Entonces es importante verlo ahí. A tu padre o a tu madre lo despreciaba o lo maltrataba de palabra su cónyuge. Tú como hijo puedes revivir esa experiencia de tu progenitor sufriendo desprecio por parte de tu pareja. Tu padre o tu madre murieron joven. Si uno de tus progenitores murió cuando tú eras niño, es posible que te distancies física o emocionalmente de tu pareja cuando tengas esa misma edad que tenía tu padre o tu madre al morir, o cuando vuestra relación haya durado el mismo tiempo que duró la de tus padres, o cuando vuestro hijo tenga la misma edad que tú tenías cuando murió tu progenitor. Tu padre o tu madre maltrataba a su cónyuge. Si eso pasaba, pues es probable que tú vuelvas a generar esta parte en la cual tú acabas en relaciones en las que acabas haciendo el malo. Si eres la hija, es posible que tengas una pareja que te trate mal. Dicen aquí que si eres el hijo es probable que seas el malo, si eres la hija es probable que te traten mal. Yo creo que aquí esto, pues no es de género. O sea, creo que puedes tomar cualquiera de los dos lugares, víctima o victimario. Sin importar quién trataba mal, si papá o mamá, depende con quién generaste identificación. Bien, hiciste daño a una pareja anterior. Si hiciste daño a una pareja anterior, y esto ya es de nuestro rollo, quizá intentes inconscientemente compensar ese daño saboteando tu relación de pareja actual. Hasta es posible que tu nueva pareja perciba inconscientemente que puedes tratarla de la misma manera y se distancie de ti un poco. Luego, has tenido demasiadas parejas. Si has tenido demasiadas parejas, quizá hayas deteriorado tu capacidad para establecer vínculos en una relación. Las separaciones se vuelven más fáciles y las relaciones de pareja pierden profundidad. 18. Abortaste voluntariamente o entregaste a un hijo en adopción. Tus sentimientos de culpa, tus remordimientos o tu arrepentimiento tal vez no te permita gozar de mucha felicidad en una relación de pareja. Luego, eras confidente de tu madre. Siendo niño varón, intentaste satisfacer las necesidades no cubiertas de tu madre y proporcionarle lo que te parecía que no podía recibir de tu padre. Más adelante vas a tener dificultades a la hora de tener pareja y hasta puede convertirse esta persona en un mujeriego e ir dejando un rastro
de corazones rotos, el remedio sería que estrechara el vínculo con su padre. Esto es lo que les decía hace rato del tema de padres divorciados. O sea, y en padres divorciados o separados es muy probable que nos acabamos convirtiendo en confidente de uno de los dos y entonces nos ponemos de un lado, ¿va? Ahora, eras la preferida de tu padre. La niña que está más próxima a su padre que a su madre, que se suele sentir insatisfecha con las parejas que eligen su vida adulta. La raíz del problema no se encuentra en la pareja, sino en el distanciamiento que siente la hija respecto a su madre. La relación de una mujer con su madre puede ser un presagio de lo satisfactoria o no que será su futura relación con su pareja. 21. Alguien de la familia no se casó. Te puedes estar identificando con tu padre o tu madre o con un abuelo o abuela, tío o tía, hermano o hermana mayor que no se casó. Es posible que se burlasen de esa persona, que la ridiculizaran o que se considerara que tenía menos que otros miembros de la familia. Si te alineas con ella inconscientemente, también tú puedes quedarte sin casa. Y entonces aquí lo que habla es el lenguaje nuclear del éxito, que esto es la parte más importante. El tema aquí, literalmente, es como cambiar las afirmaciones que nos hacemos. O sea, esto es algo que a lo mejor, no sé, a mí me parece que puede ser muy básico, pero bueno, por ejemplo, si yo tengo esta parte de no me merezco tener lo que tengo, ese es mi lenguaje nuclear negativo, mi afirmación nuclear negativa. ¿Quién no se merecía lo que tenías? ¿A quién se le frenó? ¿Quién no pudo avanzar? Esto es importante que se haga esas preguntas, ¿va? Y entonces la respuesta tampoco está lejos en este caso, no sé qué, no sé qué. La persona vivió separada de la madre, en lo que se van encontrando, etcétera. Y entonces ahora el tema es generar, es que no estoy llegando, perdón, a la parte en la cual ya pone las oraciones, pero habla como de la pobreza pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas que se tienen que hacer después sobre el éxito. Estas son para plantearnos las influencias familiares en relación al éxito personal. Y esto todo tiene que ver con, igual, habla de lenguajes nucleares del amor, habla del lenguaje nuclear del éxito, pero ¿y cómo nos tenemos que cambiar la oración? O sea, aquí no profundiza del todo en cómo se formula de manera positiva, pero cómo voy cambiando. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría, ¿no? Entonces, ¿cómo cambio esa oración? Si creo que teniendo dinero la vida se me devaluaría, pues no. ¿Cómo creo que qué maravilla que estoy vivo y que tengo abundancia? Y esas afirmaciones también funcionan un montón, pero sí es muy, muy importante hacerse aquí estas preguntas para empezar a indagar y rascarle de por qué estoy creyendo lo que yo creo. Porque ya que sé por qué lo estoy creyendo, ya hay una cosa que se vuelve un poquito sencilla. O sea, ya que sé que esto no es mío, es de mi abuelita y sé verdaderamente qué es, me es más fácil librar. Y digo, abuelita, gracias, honro tu historia, honro que gracias a ti tengo esta vida, pero no continúo con esto. Y honro tu historia haciendo algo diferente. Y honro la vida que me diste haciendo lo mejor que puedo con ella. Y el libro al final tiene estas listas de preguntas, o sea, por si no se lo echan todo tan pronto, no pasa nada, háganse las preguntas. Aquí está, apéndice A, lista de preguntas sobre la historia familiar, quién murió joven, quién se marchó. Lista de preguntas sobre el trauma temprano. Y al final, antes de estos apéndices, viene la lista de preguntas sobre el éxito. Y esto de verdad yo creo que es un gran trabajo de hacer, es algo que hay que checar, es algo que hay que revisar, ver qué pasa con nuestro linaje, ver qué pasó con nuestros ancestros y qué mundo y qué vida estamos co-creando a partir de las creencias que tenemos de todo eso.